Lo ha dicho el propio ministro de Obras Públicas, al mediano y largo plazo el suministro de agua no está asegurado para las ciudades. Es un tema que habla de la gravedad que afecta tanto por escasez hídrica como por sequía, dos temas diferentes. Bueno, vamos a hablar de eso con la senadora Isabel Allende, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Senadora, claro, son temas diferentes, la sequía, la escasez hídrica, son temas más técnicos, pero ya es bastante grave que desde el propio gobierno reconozcan que de cara al mediano plazo en las ciudades no estaría asegurado el suministro y que se requieren obras justamente para que se asegure que más adelante no exista racionamiento. Bueno, más allá del cambio climático y más allá de que estamos enfrentando un ciclo de sequía prolongado, y este año quizás es el de mayor sequía en los últimos 60 años o de que se tiene registro, yo creo que como Estado hemos tenido una política fallida. No hemos sido capaces de tener una verdadera política de Estado sobre el agua. Y tenemos un modelo que es el Código de Agua y que a mi juicio ha demostrado que ha servido para especulación. Por un lado, se otorgaron más derechos de aprovechamiento de lo que en muchos casos las cuencas se reponen naturalmente, ha permitido entonces una sobreexplotación y eso obviamente que ha agudizado aún más la situación de escasez hídrica. Estamos enfrentando una de las situaciones más complejas. Tenemos hoy día cientos de comunas, no solo de la región de Valparaíso, sino también de la parte sur de la región de Coquimbo, obviamente también incluso la región de O'Higgins y ahora el Maule, y por lo tanto estamos viviendo unos momentos más difíciles. Ahora, necesitamos hacer muchas obras. Algunas son inmediatas, de ayuda a la gente que más está sufriendo, pero otras obviamente son de mediano y de largo plazo. ¿Cómo espera usted que tome el ministro o el ministerio en este caso el rol que deberían tener las sanitarias en este tema, en el aseguramiento del suministro para las ciudades? ¿Son obras que corren por cuenta también de estas empresas? Sí, la empresa tiene que garantizar la generación del agua para poder darle el servicio al cual quedaron comprometidas al momento que se les entregó la concesión. Y tienen que dar un servicio continuo, de calidad, eso significa con saneamiento y por supuesto eso es responsabilidad de la empresa. Yo entiendo que en el caso de la región de Valparaíso, Esval está muy interesado en la ampliación de uno de los embalses, de los aromos, y que eso es clave para que pueda garantizar el abastecimiento. Ahora, tenemos que actuar ya, porque como dije, esto debe haberse hecho hace muchos años. Prácticamente no hemos hecho embalse o a lo más se hace uno por gobierno y tardan a lo menos 10 años. Entonces, la verdad es que uno se pregunta por qué hemos dejado pasar tanto tiempo. Necesitamos obras de conservación, obras, digamos, de embalsamiento, obras que permitan hacer pequeños tranques, obras que permitan de alguna manera hacer reserva de esa agua que hoy día tenemos y que hay dos situaciones distintas. Una, que tenemos hoy día poca acumulación de nieve por un año tan seco, pero que igual la poca que se derrite, poder acumularla. Y por otro lado, no somos un país que haya tenido una política proactiva en relación al agua que llega hasta el mar, que es importante que llegue una cantidad de agua dulce al mar porque es parte del ciclo natural del ecosistema. Sin embargo, obviamente que nos falta tecnología para un mejor aprovechamiento porque esa agua, siendo tratada, es perfectamente posible para la agricultura. Y por otro lado, tenemos que avanzar en la posibilidad de la desalinización, que es un recurso permanente que tenemos allí, pero que tenemos que trabajarlo bien, con qué modelo, con qué mirada. A mi juicio, el que se haga una concesión, el que un privado invierta, garantiza que evidentemente puede ocupar esa agua y lo puede ocupar con distintos propósitos. Puede ser para la agricultura, consumo, industria minera, pero esa agua conserva, a mi juicio, su carácter de bien nacional de uso público y por lo tanto, en un momento extremo de escasez, siempre el Estado tiene que tener, digamos, claro de que sigue siendo un bien nacional de uso público. Que es un proyecto que está aprobado ya por la Comisión de Medio Ambiente, espera que también tenga justamente, a lo mejor por ese detalle, un tratamiento ojalá expedito en la Comisión de Constitución, que va a revisarlo. Tiene que pasar a la Comisión de Constitución, tiene que entrar a la sala, ir a la Comisión de Constitución. Nosotros esperamos que sea porque es otra de las acciones que hay que hacer. Hay que hacer infiltraciones, hay que hacer embalse, hay que tener reciclaje de agua servida que pueden ser perfectamente reutilizables. Hay que aplicar la ley que ya se dijo que en las viviendas se puede hacer un sistema para reutilizar las aguas grises que llaman, las aguas de las duchas, las aguas que tienen que ver, digamos, con lavados de loza, en las cocinas, en fin, y todo eso, de alguna manera, nosotros no lo estamos aprovechando.
Entonces, a eso hay que acompañarla más con una mucha mayor conciencia. Si me dice de que hoy día las autoridades dicen no estamos absolutamente seguros, dependemos si el próximo año va a llover o no va a llover, de asegurar el agua, le aseguro que la gente se va a poner un poquito más cuidadosa. Pero deberíamos tener una política mucho más agresiva en torno a la eficiencia hídrica, en torno a que la gente tome conciencia, sobre todo en el ámbito urbano, y el uso, porque aquí digamos las cosas, las cifras cuáles son. La agricultura ocupa el 80% del agua. El consumo humano no va ni al 5%. Por lo tanto, aquí la que realmente debe tecnificar la forma de regar, que debe hacer un uso más racional, es obviamente la agricultura. Las industrias, la minería también ocupa un porcentaje, pero mucho mejor en relación al de la agricultura. Y ahí nos falta, porque solamente un 30% usa riego tecnificado. Por lo tanto, el resto es por extensión y eso obviamente significa mucho más derroche de agua. Senadora, claro, usted dice, la gente se preocupa cuando escucha racionamiento, cuando piensa que se puede cortar el agua en las ciudades, pero acá en la zona interior de Valparaíso tenemos una realidad que es bien compleja, bien difícil. ¿Qué es lo que usted ha podido ver de los efectos en el sector rural? ¿Es cierto que los animales justamente se están muriendo, que es necesario incluso trasladar parte de ellos al sur para que puedan sobrevivir? Bueno, esa es la parte más dramática al interior del Valle Aconcagua, particularmente en las provincias de Petorca. Uno está viendo en Petorca, lo está viendo en Putaendo, en La Ligua. Nuestros campesinos crían cero, que es su única forma de vida, que son su pequeño ganado, que ocupan de cabras para hacer queso o el ganado mismo, en fin, se está muriendo. No tienen, evidentemente, ni el forraje ni el agua. Entonces, tienen dos alternativas, o sacrificarlo, y eso es su modo de vida, y no tienen otra subsistencia, o trasladarlo al sur, que también requiere recursos. O bien que la ayuda sea suficientemente eficiente, esto es nada más que para paliar una situación muy dramática, pero bueno, que le llegue a tiempo el forraje o los recursos necesarios para que puedan adquirir forraje, evitando los especuladores que ya han subido el precio del forraje. Entonces, al final, usted lo que está haciendo son medidas paliativas, pero el tema de fondo es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurre al interior? Uno ve una comuna como la de Petorca y uno puede ver cerros completos plantados con paltos. No estoy en contra de que tengamos frutales y Chile sea un país que pueda extender su explotación. El tema es la modalidad en que se hace. Entonces, la forma en que se hace en pendiente, resulta que lo único que está haciendo es agudizar aún más. ¿Por qué? Porque deforesta la vegetación natural que tiene esos cerros, que son una protección, porque son un ecosistema que nos protege, y usted lo deforesta de manera completa y hace estas plantaciones en pendiente, que lo único que está haciendo es agudizar aún más la escorrentía del agua, la escasez. Entonces, aquí uno tiene que preguntarse, ¿hasta dónde en nuestro país grandes empresas agrícolas, porque son empresas, grandes empresas agrícolas, pueden plantar, sobreexplotar un solo recurso, monocultivo, de uso bastante intensivo del agua, como por ejemplo son los paltos? Y al mismo tiempo usted está dejando sin acceso al agua, al consumo humano, a familias que están a los pies de esos cerros, que ocurre en Petorca. Entonces la pregunta ¿es realmente en nuestro país, estamos realmente garantizando el consumo humano? ¿Es la respuesta adecuada que le entreguemos 50 litros por persona a través de un camión aljibe? Yo creo que no. ¿Y qué significa eso? Que uno tendría que ordenar, entender que es importante que tengamos un proceso de expansión de agricultura, pero con un grado de armonía que no signifique solo un monocultivo intensivo en condiciones que agudiza aún más el problema, como lo que hoy día ocurre con estos cerros. Sería bueno llevar, tal vez, establecer en la Constitución este derecho de acceso al agua. Es decir, nosotros hace tiempo que presentamos mociones, somos partidarios absolutamente ponerlo a nivel de rango constitucional. Hoy día solo lo dice el Código de Aguas, pero no es suficiente. Y eso esperamos que sea tratado en la sala del Senado, que hasta ahora no se ha logrado que se haga, pero se refundieron 6 mociones que tienen que ver con eso. Debería estar el agua a nivel de rango constitucional. Es un derecho humano, así está establecido por Naciones Unidas. Hay 2 convenciones de las cuales nosotros hemos suscrito y que dicen con absoluta claridad que el agua es un derecho humano y que cualquier desarrollo y protección ambiental y cualquier política tiene que también considerar el agua como un derecho humano. Y eso es lo que hoy día nos está faltando en nuestro país. Dentro de las audiencias que ha tenido la Comisión de Recursos Hídricos, un estudio de la Fundación Chile bien interesante
que hablaba de una serie de obras. Bueno, los embalses son, uno piensa en una gran obra que se demora en construirse, hay otras que son pavimentos que pueden infiltrar el agua, reforestar con bosque nativo, son algunas de las medidas, pero también está algo que parece ser bien visible, que son los ecosistemas que tenemos y que son acumuladores de agua naturales y que hay que preservarlos, como los humedales. Justamente hay un proyecto que está en la comisión mixta. ¿Le queda poco a ese Muy proyecto? poco. Está ahí. Se ha constituido la comisión mixta y yo creo que con una sesión más vamos a votar. Solamente hay 2 artículos en que tuvimos diferencia entre la Cámara y el Senado. Lo importante es que hay consenso, que hay que proteger a los humedales, sobre todo los humedales urbanos. ¿Por qué? Porque son los que están en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente son la tentación de inmobiliaria u otras obras de secarlos y construir encima. Y eso es un tremendo daño. La propia Fundación Chile, cuando presentó las conclusiones de su estudio, que son con muchos actores de todos los niveles, públicos, privados, académicos, científicos, esa es la gracia que tiene este estudio y que abarca, digamos, un número importante de años y de casos. Al final, uno de los temas muy fundamentales que ellos hicieron énfasis en la mala gestión que tenemos en relación al agua y, entre otras cosas, no proteger nuestro capital natural, entiéndase los humedales, turberas y otros más, bofedales, en fin, que preservan la humedad, que además nos impiden estos cambios tan extremos que tenemos en relación al cambio climático que estamos expuestos y que Chile es tan vulnerable. Quiero decir que de repente tenemos una lluvia muy intensa que dura unas horas, pero que después desaparece, pero deja en un par de horas, caen en milímetros lo que no ha caído durante muchos meses o incluso años en este ciclo de sequía. Entonces, nuestros humedales preservan la humedad, permiten la polinización, permiten la existencia de los ecosistemas, son los que nos van a ayudar entonces frente a estos cambios extremos que ocurren. Y por eso es tan importante que protejamos los humedales urbanos, que son quizás los más expuestos, y en ese sentido me alegro de que hay bastante coincidencia. Yo creo que no vamos a tener dificultad, creo que vamos a lograr superar, digamos, la comisión mixta, así que esto terminará pronto como ley. La senadora Isabel Allende, también integrante de la Comisión de Medio Ambiente, que en las últimas semanas tuvo audiencias respecto de lo que ocurre en la zona de Quintero y Puchuncaví. ¿Cómo concluiría o cómo tal vez analizaría este paso tanto de NAP como de Codelco por la Comisión, entregando sus descargos? A ver, la Comisión de Medio Ambiente ha sesionado muchas veces en relación a este tema, sobre todo el año pasado cuando se desataron estas situaciones y yo era más la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, pero hemos tenido muchísimas reuniones en las cuales le hemos exigido tanto a Salud como al Ministerio de Medio Ambiente más proactividad. Hoy día, ¿cuál es la situación? Se aprobó un plan de descontaminación. Eso ya es un progreso evidente, o es un instrumento que nos permite morigerar o es la idea de mitigar. Sin embargo, también se han hecho otros temas importantes como una red de monitoreo que ahora es independiente y no sea de parte de las empresas, sino que se manejan de manera independiente. Sin embargo, se ha establecido una norma que es importante, que tiene que ver con SO2, entonces a nivel horario. Sin embargo, los mayores PIC que se pueden producir, que son los primeros 10-15 minutos, son los más graves. Ahora, ¿cuál es la situación? Todavía yo creo que no hay absoluta claridad de parte de las autoridades de haber explicado a la población, mire, esto fue lo que pasó el año pasado, donde tuvimos más de 1.600 personas en los consultorios con sintomatología que ya conocemos, y por lo tanto la población todavía está como muy desconfiada, molesta, porque además hasta hace muy poco tuvimos nuevamente un episodio con mucho menos gente, pero alrededor de 60 personas nuevamente llegaron al consultorio con molestias. Entonces, hay que avanzar. En el caso de Codelco, ENAP y AESGener, obviamente son las 3 empresas dentro del conjunto de las 14 más que existen, o de la veintena que ahí existen, son las mayores responsables en términos del SO2, en términos del material particulado y en términos de probablemente también de NO3. Pero al final lo que requerimos es avanzar de tal manera que preventivamente, apenas se dan ciertas condiciones meteorológicas, que de repente hay poco viento y se concentra, digamos, de alguna manera el efecto invernadero y por lo tanto no hay mucho viento, nosotros tenemos que actuar de manera preventiva más rápida para impedir que la población siga teniendo estos efectos. Pero nosotros consideramos que es insuficiente, tenemos que avanzar más normas de calidad, de emisiones, tenemos que avanzar de cómo lograr, aún que toma un tiempo, pero es necesario ir pensando una tecnología que permita que la fundición que está ahí, en el caso Codelco,
con tiempo se prepare para que en 3 años más podamos capturar no el 95% del SO2 que emiten, sino que efectivamente podemos llegar al 98%, que es el estándar internacional. Entonces hay que avanzar en una normativa que esté más acorde al estándar internacional, hay que avanzar en medidas y hay que avanzar en generar confianza en una población que ya no cree, que está cansada, que ve todos los días y todas las semanas vertimiento de carbón en su playa, Puchuncaví, que ve que nuevamente hay un episodio como ocurrió hace 2 semanas, hace 3 tuvimos un pic muy intenso, que después ya desapareció, pero eso deja secuelas. Necesitamos un Ministerio de Salud que realmente complete la oferta de mejorar la provisión de servicios de salud en la región, en esas específicamente comunas, y que haga un seguimiento toxicológico de la gente que está siendo sometida a estas situaciones de contaminación o de emisiones. Y eso, de alguna manera, tampoco se ha hecho. Entonces, ENAP, digamos, cuando asistió a la sesión y otro tanto Codelco, ambas sienten que han sido públicamente como responsables, las han puesto en los medios como si fueran las responsables. Ellos dicen, aquí hay 20 empresas, ¿por qué tienen que decirnos a nosotros? ENAP dice, nosotros estábamos haciendo, o dejamos de tener el elemento, la importación del petróleo, que tenía unos estanques, eso se selló y no lo tuvimos, y sin embargo siguieron los casos. Y Codelco también nos dice otro tanto, nosotros habíamos parado, digamos, el horno y resulta que nuevamente hubo caso. Entonces, ambas tienen defensa. Bueno, está en proceso de investigación. Lo único que yo puedo concretamente decir, no podemos seguir teniendo zonas de sacrificio. Es una vergüenza, estamos en pleno siglo XXI, que tengamos una población que está siendo sacrificada en aras de un supuesto desarrollo que comenzó hace más de 40 años, 50 años atrás, y que no hemos logrado aquí nuevamente una falla como Estado. Es responsabilidad de todos nosotros, como Estado, como política, no haber permitido que se siguieran instalando más industria. ¿Me puedes decir, algunas llegaron antes que la población? Sí, pero una vez que se instaló la población, uno tiene la obligación, y que además es constitucional, decir que las personas vivan en un medio ambiente libre de contaminación y por lo tanto velar por su salud. Es responsabilidad nuestra avanzar en normas, medidas, mitigaciones, reparaciones, pero también con mucha transparencia para que la población sienta que de verdad se puede creer las cifras que se entregan y no son una manipulación. Claro, que es lo que se ha denunciado también en los últimos días, que bueno, también tendrá que investigarse. Senadora, le agradecemos por haber venido a conversar con nosotros. Encantada. La senadora Isabel Allende conversando en esta entrevista. Usted también puede volver a revisarla en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile. TV Senado, donde se construye el futuro.